Buenos días a todos, jóvenes. Bienvenidos a Olivos. Si se fijan, hay un cambio importante el día de hoy. Cambiamos la bodega de la parte del frente a la parte trasera. Y esto por la sencilla razón de que mañana entra la máquina, entra la retroexcavadora a excavar todo nuestro sótano. Recordemos que tenemos una casa con un sótano, un semisótano, en donde tenemos una rampa de aproximadamente 19%, de 5 metros de desarrollo, quizá un poquito más. Después tenemos 6 metros para estacionar los coches, para que no les quede el coche en pendiente, que eso es algo que hemos visto varias veces. Dejan los sótanos con la rampa de la cochera y el carro les queda inclinado. Eso no es lo mejor. Muchas personas lo llegan a hacer, pero no es lo indicado, porque pues, obviamente el coche siempre va a necesitar estar con los frenos, con el freno de mano, para que no se vaya derecho y se estrelle con la casa. Entonces, lo más recomendable es que si ustedes tienen un semisótano, un sótano, tengan una rampa, tengan una superficie plana, y tengan, eso sí, drenajes. Muchas veces nos han preguntado cómo resolvemos el agua en los sótanos. Es bien importante lo siguiente, que ustedes siempre revisen cuál es el nivel de profundidad del tubo de su drenaje. En este caso, el drenaje está a menos 2,80 metros del nivel de calle. 2,80 metros. Por ahí está el drenaje. Nuestra casa va a bajar alrededor de 1,30 metros. Entonces tenemos buena distancia, buena altura para tener un tubo que vaya desde el 1,30 más o menos hasta el menos 2,80. Así es como podemos desaguar, desasolvar, podemos dirigir el agua sanitaria y pluvial hacia el drenaje. Bueno, el pluvial tenemos un pozo de absorción. Eso es importante también decirlo. No manden agua pluvial, agua de lluvia al drenaje. El drenaje no está capacitado para recibir agua de lluvia. Para eso tenemos que hacer pozos de infiltración para que el agua regrese a los mantos freáticos y así no sobresaturar los drenajes. Eso es importante porque muchas veces te conecta directamente y por eso tienes a veces los drenajes expulsando agua en las lluvias porque están saturados, porque todo el mundo se conecta directamente y por eso el agua no regresa a los mantos freáticos y por eso se vacían estos mantos acuíferos y por eso de repente los pozos ya no tienen agua, porque el agua se está yendo a los drenajes y los drenajes se van a los ríos que van contaminados y desembocan en el mar. Entonces el mar se está quedando con todo el agua dulce, realmente. Entonces hay un ciclo ahí. Es bien importante eso, ¿verdad? A veces uno cree que se está secando el planeta y ya no vamos a tener agua, pero realmente está pasando algo distinto. El agua es la misma. ¿Qué pasó, Pecas? ¿Ya andas por acá? ¿Ya andas por acá o qué? ¿Ya andas por acá o qué? Eso, muy bien. Si se fijan, ya también estamos rellenando las excavaciones. Ya nos quedan menos zapatas en la parte aquí del frente. Por fin ya rellenamos. Ya se rellenó también toda esta excavación. Podemos entender la cocina muy bien. Ya se están levantando los muros, las nivelaciones. Fíjense, las nivelaciones a tesón. Todo esto son nivelaciones a tesón. Tesón es el muro colocado en el sentido largo. Acuérdense que cuando se coloca en el lado, vamos a decir mediano, que es el de 14 centímetros, el bloque tiene 14 por 11 por 28. Cuando se coloca por el lado largo, el de 28, le llaman tesón o tizón. Cuando lo colocan por el largo intermedio, le llaman soga. Y cuando lo colocan por el lado corto, le llaman capuchino. Entonces, aquí está colocado, si se fijan, por el lado largo. Es un tesón porque nos va a servir de nivelación. Arriba de este bloque. Esto está llegando hasta acá arriba, porque hasta acá arriba va el nivel de piso, la losa de la planta baja. Aquí arriba se va a colar una dala
y ya de arriba para la dala ya se va a hacer el muro de 18 centímetros normal. Entonces, esa diferencia de altura entre lo que va a ser la losa, todo esto va a ser la losa de la planta baja, y de ahí para abajo va a ser el sótano. Entonces, esto prácticamente es la losa del sótano. Todo esto es la losa del sótano. Entonces, el sótano va de ahí para abajo 2,5 metros aproximadamente. Entonces, ahí ya va a empezar lo bueno. Para eso son estas zapatas, ¿verdad? Esta zapata que tenemos aquí nos va a ayudar a cargar todo el peso de una gran trave que tenemos en el frente, ¿verdad? La casa, si estamos viendo la fachada, tenemos esta gran pieza, este gran bloque que apoya en los costados, ¿verdad? Se apoya en los extremos. Entonces, aquí se le va a hacer una zapata, porque si se fijan, tiene como dos bloquecitos de concreto a los costados. Aquí se va a hacer este muro de concreto y de aquí se va a hacer este muro de concreto. Entonces, este muro de concreto le va a salir una columna justo aquí, ¿verdad? Y otra en la esquina para apoyar el volado, porque la casa sí queda pegada, va a ir pegada a los vecinos, pero en el sótano se despega. En el sótano va 1,5 metros despegado de cada lado, y eso es lo que está generando esos 2 bloques de concreto. Para eso son realmente, para separar la casa del sótano, y al mismo tiempo nos sirven como un soporte estructural. Vamos a saludar a Ceci. Ceci, arquitecta, ¿cómo está? Necesitamos que haga Bien, presencia. hola a todos, ¿cómo están? Creo que bien. Excelente. Platícanos, por favor, cómo vamos. Ay, sí, esta semana estamos muy felices porque ya hay más avance, ya mudamos la oficina, la bodega, todo, ya está atrás. Entonces ya mañana llega la máquina. Primero a mover la arena, esta la vamos a mandar allá a una esquina en lo que la acabamos. Y ahora sí ya, abrir todo esto. Ok. Para el sótano, que va ahí más o menos a este eje. No deberían de estar todas las arenas juntas. No deberíamos mover los andamios para En la teoría izquierda. podríamos, sí, pero también es que se amontona como mucho con la grava. Y esta casi se va a acabar en estos muros. Entonces, para también no estarnosla volviendo a traer, Ajá. la ponemos ahí en una esquina y esta se va a acabar en estos muros que van a levantar en esta semana. Lo digo para que todo esté junto. Y ya después, era lo que decía Jera, ya después de que nos hayamos acabado esta y ya esté allá más o menos, ahora sí pedimos un viaje Ajá. para tener reserva, porque ya después con el sótano no va a poder entrar. No va a poder entrar. Muy bien. Ok. Entonces lo vas a poner ahí para utilizarlo rápido. Sí. Ok. Pero sí, hay que tratar de que todas las arenas, todas las En un gravas, lugar. todo en un Sí, solo sí. lugar. Porque si no, Ujú. es lo mismo, se desordena. Todo junto. Yo casi te diría, y hasta es más práctico, porque el camión nomás hace este Ya le- movimiento. Ajá. Si la pones allá, va a tener que hacer un giro. Ujú. Y pues ya estamos nivelando, que aquí pues como aquí estamos más alto, ahí donde está usted es la recámara de Ajá. planta baja. Entonces la nivelación es más alta que la de acá atrás, porque allá bajamos. Ajá. Sí, sí, sí. Arriba de ese nivel de block ya va la dala. Sí, sí, ya aquí va la dala. ¿Va a ser la dala o la losa? Dala en... No, aquí ya es losa. Más Ahí bien, ya va el allá. armado de la Ajá. losa. Y ya de aquel lado sí es la dala. Sí, ¿verdad? Igual la dala porque el sótano es 80 centímetros. Sí, o sea, el muro de concreto va a ir despegado. Y la losa también, En- solo en esta parte. La losa va a llegar hasta el muro de concreto. Entonces esto se va a rellenar. A rellenar, sí. Y Claro, ahí porque este no carga la losa nunca. Sí, sí, sí. porque tuvimos que, por las Por restricciones, las restricciones. Sí, pero por eso me quedé pensando, no, ese no puede cargar la losa. Ajá. Claro, entonces y ahí sienta la dala. aquí nos va a quedar una separación como de 80 centímetros, ¿va? Que al final la máquina sí va a abrir casi al tope en donde rellenamos de suelo cemento, Ujú. porque para cimbrar el muro de concreto, pues necesitan meterse, necesitan juego. Ok. Entonces sí van a abrir pues de más. Pero pues ya al último se rellena todo eso. Entiendo. Ok. Y pues ya va el avance, ya tenemos aquí al señor Teodoro y hay un ayudante nuevo. Entonces,
Ya tenemos completo. 5 oficiales y 3 ayudantes. Sí, falta Freddy. No sé por qué no se ha presentado estos días. Omar sabe. Ahí le avisó. ¿Ah, sí? Ajá, Porque iba a venir desde ayer, ¿verdad? ajá. Pero y yo lo esperaba hoy y no vino. A No ver, sé márcale para qué saber. ande pasando ahí. Y yo mientras... ¿Cómo andamos, Sergio? Esto bien, ya, no sé nada. Esto me... Está fuerte el sol. ¿Y acá qué andan haciendo? ¿Qué andas haciendo, Pegas? Y pues todo este castillo, ¿verdad? Ok. Ah, claro, este es el de la bodega. ¿Ah? Aquí va a ir un muro. ¿Ah? Todo un muro para una bodega. Ese es el castillo de una puerta. ¿Ah? No, este muro, todo este muro va a apoyar la escalera. Sí, sí, sí. Pero sí, y ahí le falta otro, ¿no? Del otro lado. Otro castillo. No, ¿No le falta ahí ya otro? llega ¿No es la puerta ahí? Ajá, llega el sótano. La excavación hasta ahí en esa esquina. Por eso se abrió la zanja hasta allá. Pero la puerta necesita otro castillo, ¿no? No, no lleva. En el no lo marca. La puerta necesita un castillo de cada lado. Pero ya apoyaría, vendría desde el sótano, o sea, como el muro, ahí Ajá. llega, ahí subiría. Yo apoyaría lo que viene del sótano. Ajá. Ah, sí, 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 sí. sí, sí, pero viene desde abajo, Desde pues abajo. el muro de concreto. Ya, ya, ya. Aquí como el sótano. ¿El sótano dónde da la vuelta? Ahí en el 10. En el eje 10. Ajá. Y ya nada más esta es la subida y llega ahí a esa esquina, por eso abrimos la zanja hasta allá y ahí va a quedar todavía más abierto, sí. O sea, la escalera del sótano va desde el eje donde está el castillo del Pecas hacia la izquierda, ¿va? Ajá. Sí. Y ahí llega el muro los muros de concreto. Los muros de concreto de la De la escalera del escalera. sótano. Ajá. Ok. Y cuando le des la vuelta con el muro de concreto a la escalera, en esa esquina le vas a poner el castillo de la Sí. puerta. Sí, sí, sí. Ok. Ya aquí arriba, pero viene, o sea, pues desde abajo, Desde abajo. por el armado. Ok, ok, ok. Y aquí Jaime anda impermeabilizando y era lo que decíamos que vamos a poner una doble dala, Ajá. porque de aquel lado estamos a un nivel y de este a otro nivel. Sí. Entonces necesitamos, pues, para que el firme llegue y tener más claro los niveles, Sí, claro. que llegue a mitad de Que la ya otra está dala. una dala. Sí, porque aquí tenemos un nivel y aquí abajo está este nivel. De acuerdo. Otro para arriba. Pásame. Pues lo podríamos hacer, Ceci. Nomás Sí. habría que mover todo eso para acá. Sí, pues nos los podemos traer incluso por acá, que es donde se van a estar usando los andamios. Porque ya de aquí pues van a tener que armar, ya no van a alcanzar muy bien. Ok. A ver, vamos a revisar los niveles. ¿Ibas a decir algo? No, está bien. ¿Tú cómo cambió, ya cuando tienes este paso Ya libre puedes pasar sin sin brincar? excavaciones. Este es el nivel de abajo. Debemos traernos 20 al piso terminado. Baja uno, no. 1.10. 10, ¿verdad? Sí. 2.10. Es el piso terminado del sótano. Más los 20 de colchón. Sí, vamos a bajar de este nivel, nosotros vamos a bajar 2.30. Y casi es donde estamos viendo la plantilla y la excavación que vamos a traer en el sótano. Hasta ese nivel, hasta el nivel de la Nivel de la zapata. es la excavación que va a tener el sótano. Ok. Entonces, ese sería. Para que de ahí tomes tu en cuenta. Sí. Es bien importante que le dibujemos ahí la losa, ¿va? Para que no tenga nada de duda. Sí, bueno, es que según eso, esta es la losa y este es el colchón que traemos para el terminado. Para las 10. Para los migones. Esa es la losa. 10 de migón y lo que lleve. La losa del sótano es esta. Ok. 30 nomás. Sí, son de 30.
¿Las traves sí están ahí? Sí. ¿O la trave está peraltada? Ujú, Estructural más, Ah, se ha acabado. yo para mi firme de acabado. Ujú. ¿Y la trave, cómo es la trave la del frente? Esa va peraltada hacia arriba, porque no creo que sea de 30 centímetros de ancho. ¿Traes el dato? Tira hacia arriba porque se va. Sí, ya no se puede. Sí, esa ya en Castaños nos dio 50, ya con todo y la trave. La losa pues completa para poder soportar todo eso. Allá en la cueva. Eso hagan 30, en 50. 50. Ah, fíjate, ok. Por arriba te va a subir 50. 50 para arriba. ¿Y de ancho cuánto es? ¿Del ancho del muro? 15 lo que peralta. 15 centímetros. Que te va. Que es la misma como allá atrás, que también quedó de 15. Ok. Ya queda el paño del muro, ¿verdad? De 18 al final, 18, 19. 18, 19 el terminado. El ya. terminado. Ujú. Ok. Y no traemos otra al centro. O sea, acuérdate que aquí esta losa no debe tener nada peraltado hacia abajo. Es por ahí, por donde decíamos del patio, ¿verdad, Oswa? O sea, la losa del sótano tiene que quedar lisa. Sí, todo está listo. Ajá. Toda peralta, las que peraltan, la peralta la 107. ¿La 107? La 107 y la 103 son por arriba. Ujú. 103 es de 90. 113. 103 es de 90. 103. La 107 también, de 90. Sí, 107. Ujú. ¿Y esa 107 por dónde va? A ver. Sí, donde traigamos alguna. La 107. Es en la recámara. Ajá. Por ahí va una puerta. Puedes poner el detalle. O sea, a ver si es una trave que se hace, es grande y luego se hace chica y luego se vuelve a hacer grande. Si es así. Ok. Sí, porque en esta parte de la losa llena es donde va el baño Ajá. de la planta Planta baja. baja. Sí, sí, sí. O sea, pero según yo, la trave va por el eje donde va la puerta. Para entrar a la recámara, ¿va? Se atortuga, ¿va? O sea, a tortugarla le llaman a que se hace chica, o sea, se aplasta. Sí. Las manejan mucho ellos en ¿Sabes tortuga de la naves tortuga y. guitarra? Ajá. Les llaman guitarras a esas. Le llaman porque llevan doble peralte. Ok, ok, ok. Esas están buenas, ¿no? Porque te solucionan. Sí, porque las haces trabajar en la parte de los muros. Ok. Entonces toda la carga concentrada la repartes en el mismo muro. Exacto. Se empieza a hacer como una casa de concreto, ¿no? Una cosa así, porque ya los muros son mitad concreto, mitad bloque. Ah, es correcto. Ok. ¿Y cuánto tiempo le están calculando para la excavación? ¿Cuánto tiempo para el armado? Más o menos. Si entra la máquina mañana, yo creo que andan terminando el sábado. El sábado. Toda la excavación y me mueven el movimiento de material. Faltaría todavía hacer El plantillas. lunes entraría Micropilotes. a cortar los muros, las zapatas de los muros, Micropilotes. poder bajar la zapata corrida. Y enseguida los micropilotes. Ok, ok, Traemos, ok. creo que habían visto que eran como 50. Como 50 Sí, son varios. el área de sótano, 50 metros. 50 micropilotes, sí, claro. ¿Cuánto tiempo nos llevaremos en eso? Mm, La misma. Sí, vamos a Sí. hacer la misma, yo creo que nos va a estar 3 semanas. 2 a 3 semanas. 2 a 3 semanas. Van a estar 4 personas Sí. a la par. Ok. Vamos a armar las patas. Ujú. ¿En qué? Pero te vamos dando área para que vayas levantando zapata, puedas ir levantando muro también, no es Ujú. eso. Conforme vayamos dándoles el recorrido, Sí, ya estábamos ustedes se van atrásito de nosotros. planeando ahí con Oswald cuáles son las partes que le vamos a dar antes para que vayan detrás de nosotros. Ándale, que vaya detrás. Para la par que nos vayan alcanzando, pues, porque si no nos vamos a atrasar. Sí, no esperarnos hasta las 3 semanas. Para eso, pues ustedes Sí. allá en bodega habilitan todo, entonces yo creo que no hay ningún problema. Igual mientras, si lo tenemos del 9 hacia atrás, podemos empezar a armar losa Sí. de ahí atrás. Esa es otra de las partes que quieren. A ver si se puede cimbrar y colar en 2 partes. ¿No? Yo creo que sí, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí, se puede. Se podría, y nos darían área a nosotros para poder subir allá a la segunda planta.
Me Sí, parece bien. volando y allá ya levantando la Siempre segunda. trabajando muros y no sé de aquí, nosotros podemos levantar aquel módulo. De hecho, acabamos de hacer una casa, la trabajamos en puros módulos. Paseo a los parques, ahí donde estaba Jorge. Ajá. Eran 3 módulos y nos fuimos de atrás y los fuimos hasta 3 losas diferentes, en 3 partes, pues. Y queda bien, o sea, no, Sí, no son independientes, no se que al mueven final, independientes. bueno, eran pasillos los que conectaban, Eran puentes los que se conectaban. los que conectaban de un módulo a otro. Como aquí, ¿verdad? Aquí vamos a tener Sí, ese puente. Entonces eso es lo que nos va también a ayudar bastante. Entonces, se puede. Muy bien. Pues se viene lo bueno. Avanzar por módulos. Entonces esta arena se va a quedar aquí mañana, para mañana. no, lo van a mover. Esta ya se va a mover para allá. Sí. ¿Cómo ves, Gera, si movemos los andamios, todo eso para la izquierda, para que la arena quede también al lado de la grava? Podríamos hacer un espacio para que allá lo dejen. Ujú. Que quede el material que se vaya a utilizar. Hasta allá. Lo demás. Entonces vamos a emparejar la parte de atrás. Pero sí, Mejor para que todo el banco de material quede quede cargado así. pegado allá. Ajá. Sí, con unos blocks. Ajá. Sí, pero sí. Ver ahí como Una división ya sea con globo, con las villas, para que no se mezclen. Ujú. separar, que es que hayan separados. Tenemos que poner por acá. Que no queden juntas las arenas con la grava. Sí, pues para que no se revuelvan tanto, más bien. Que no se Pero sí se puede, sí podemos hacer eso que Sí, para que organicen los ratitos. Sí. Me hayas preparado porque mañana Entra. ahorita ya dejar lo más limpio posible. Sí. Empiece a mover eso, esto ya sacar el trozo y el acomodo. muy bien. Sí, te notaba ya. Esa esquina, ese material nomás no pueden brincar para allá. Aquí no creo que nos estorbe. Por lo pronto no. No, ahorita no nos estorba. Traemos el sótano, nos llega aquí a una orilla. Por la parte de la rampa. Ujú. No podremos todo acomodarlo allá. Sí se puede. O sea, que quede toda esta zona completamente limpia. Creo que vamos a sacar un retiro o dos para llevarnos toda la basura. Llevamos el despalme y ya el material más limpio para todo dejarlo aquí para poder hacerlo rellenos. Cuidado. Entonces, sí. Pero sí tener lo más libre la área Sí. para que también ellos puedan. Sí, lo que Manuel y Luis han estado haciendo es puro llevarse. Puro acarreo. Sí. Que nos echen la mano de una vez a empezar a acomodarlo. Pues ellos se lo están llevando. Ajá, yo. Sí, para tener. Los seguir sacos. utilizando. Sí, Ok. aquí teníamos Entonces, 3 ya va a quedar toneladas. todo esto limpio Ajá. y pues ya nada más para mover la arena con la misma máquina. Ah, o sea, tú dices mover la arena con la máquina. Sí, esto es más. Pero sí tenemos que mover los andamios entonces hoy. Eso sí, nosotros. Ok. Y ya mañana llegan, mueven esto, hacen despalme Ajá. y empiezan. A lo mejor nos vamos a sacar yo que unos dos del despalme. Sí, eso sí. Que está más contaminado por la hierba y por el escombrito que haya. Y ya enseguida ya entramos a hacer el corte más limpio y me empezar a meterlo atrás. Muy bien. Sí, casi lo único que va a quedar aquí es el baño. El baño. Que no se puede mover para atrás. Es que como se conecta al de nuevo. Ujú. Sí, es, Tenemos que meter un tubo. hay que y creo que sería un poquito más complicado. Igual ahí no Ese- estorba, por eso lo pusimos De ahí. modo, creo que está súper bien para el baño. Te digo, aquí vamos a tener un buen espacio en esta esquina Para caminar. para caminar y para Sí, sí está bien. Porque ya tendría que estar atravesando un tubo toda la cimentación. sí, Ok. que valga la pena moverlo. ¿Cómo cambia la obra? Los jóvenes, ya nos vamos. Gracias. Prepárense porque todavía queda muchísimo aprendizaje de esta casa. Va a ser una de las buenas, esperemos. ¡Cata Paredes! ¡Adelante!